bienvenidos a este segundo día del Congreso Internacional en Criminalística y Ciencias Forenses. Es un honor para mí nuevamente dar inicio a esta segunda jornada del Congreso después de un primer día lleno de análisis profundo, de reflexión crítica y un claro compromiso con la investigación forense desde múltiples miradas. Hoy continuamos ese camino adentrándonos en temas que sostienen, desafían y proyectan el futuro de la criminalística y la ciencia forense. El día de hoy nos convoca un eje fundamental, la articulación entre el derecho, la ciencia, la tecnología y la conducta humana, y cómo esa interacción nos permite fortalecer la búsqueda de la verdad y la administración de justicia. Vamos a iniciar este congreso el día de hoy con el doctor Waldo Adonis, quien se conecta con nosotros desde Chile, que estará disertando sobre la nanotecnología y su aplicación en la ciencia forense. Hablando de la nanotecnología aplicada a la criminalística, esta abre horizontes que hace apenas unos años parecían ciencia ficción, y lo veníamos hablando hace unos minutos. Materiales inteligentes, sensores de altísima precisión, microtasas imposibles de detectar con técnicas convencionales. Hoy conoceremos cómo estas tecnologías están revolucionando el análisis forense y cuáles serán sus impactos en los próximos años. El día de hoy los invito a pensar, a cuestionarse y a proyectarse también en mucho del conocimiento disruptivo, así que sean todas y todos bienvenidos. Gracias nuevamente, doctor Waldo, por acompañarnos el día de hoy y les cedo el espacio para que pueda iniciar. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Y hoy, como decía la doctora, nos convoca un tema bastante, no novedoso, pero sí vanguardista, que está en la palestra hoy por hoy y que va a seguir estándolo por las aplicaciones y las ventajas que este tiene. Y se llama nanotecnología. Nano, Fernando, no. Hablamos de algo muy pequeño, un matiz de enano. Voy a compartir pantalla. Acá, este monito acá, pantalla uno, compartir, y me voy para acá, me voy para, me voy para acá, dije para acá, 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 esto ahora sí, esto acá. Y la pregunta del millón, ¿cómo siempre se ve pantalla completa? Sí, doc, perfecto. Y se escucha perfecto. Así es. Genial. Eh, entonces, genial. Comenzamos. Entonces, no hablamos de un tal Fernando. Bueno, aquí en Chile a los Fernandos se le dicen nano. La abreviatura. Como Paula, Pauli, no. Pero aquí a los Fernandos se le dicen nano. Pero no hablamos de un Fernando. Estamos hablando de algo de acuerdo a la nomenclatura, al diccionario, algo pequeño, algo muy pequeño. Acá, para que podamos dimensionar, acá tenemos un dibujo dactilar en donde se ven poros, parte de las irregularidades de las crestas. Hasta ahí todo normal. Acá tenemos una ampliación, es decir, estamos ya a nivel micro, es decir, estamos hablando de micras, 10 elevado a menos 6 metros. Y aquí tenemos una de estas crestas papilares, pero ahora se ven los contornos de ella, ¿cierto? Se ven los contornos de la cresta papilar. Ya, porque estamos hablando de a nivel micro, de micras, 10 elevado a menos 6 metros. Y esto nosotros lo podemos medir con un microscopio, con un software especial para medir micras. Y podemos trabajar poritos y los contornos de la cresta. Está ahí todo bien. Acá yo puedo medir en milímetros o lisillanamente cuando estamos contando puntitos a través de conteo de líneas. Pero aquí tenemos un modelo computacional de un transportador o carrier que se llama. Y alguien dirá que un carrier, un transportador, el Jason Statham. No, 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 no es él. Esto es un carrier, esto es una proteína. Una proteína, un carrier, sí. Las proteínas cumplen múltiples funciones. Las enzimas son proteínas. Partamos por ahí. Entonces, estos carriers transportan algún elemento de interés
al interior de la célula o al exterior para que lo reconozca un receptor. Y entendamos que el receptor en una célula también es una proteína que tiene una estructura así. A ver, voy a bajar esto porque me molesta. Así. Entonces ustedes me dirán, pero ya, y si ese receptor tiene esta estructura así, acá si ustedes se dan cuenta, hay una molécula también. Este carrier está llevando esta molécula hacia la célula. Ya, pero ¿y cuál célula? ¿A, a cualquier célula? No. A una célula en específico de la cual este carrier pueda ser reconocido por ella. Por algo la aspirina, por ejemplo, funciona en el cerebro, ¿cierto? Porque algunas veces se da el chiste de, oye, pero ¿cómo la pastillita es tan inteligente de si me duele, no sé, la pierna, me la tomo y ya no me duele la pierna, pero no me afecta en nada la mano, por ejemplo? Es que eso se llama receptores. La estructura del fármaco en sí tiene una determinada estructura que solamente los receptores, en este caso, un ejemplo bastante burdo por lo demás, pero muy útil para el caso, van a reconocer estos receptores en la pierna, aquí es mi lugar de acción, y ahí se va a conectar, ahí se van a unir, ahí se van a entrelazar, y ahí va a entregar el fármaco, porque él lo transportó a través del torrente sanguíneo. Genial. Maravilloso. De esa manera nos explicamos por qué una pastilla sirve para unas cosas y no afecta en las otras, ¿cierto? Uy, qué inteligente es. Bien. Lo enano, nos permite saber, no, nos permite introducir un concepto nuevo, que ahora ya estamos hablando a un nivel mucho más pequeño que una micra. O sea, con micra hablamos de 10 elevado a menos 6 metros. En lo nano estamos hablando ya a nivel celular, si no es que atómico, porque estamos hablando de 10 elevado a menos 9 metros, mucho más pequeño que una papila dérmica, mucho más pequeño que esta estructura que nosotros vemos acá. Y obviamente mucho más pequeño que todo esto que nosotros estamos viendo acá. Estamos profundizando mucho más este análisis, nos estamos yendo a lo más profundo todavía. ¿Y cómo la nanotecnología nos ayuda en el diario vivir? Tiene múltiples aplicaciones. Y ahora, si tiene múltiples aplicaciones, por ejemplo, en la medicina, en la química, en la ingeniería, ¿tendrá aplicaciones en los forenses? Absolutamente sí. Y ahora vamos a ver algunas aplicaciones. Hoy en este segundo Congreso Internacional de Criminalística y Ciencias Forenses, la nanotecnología y su aplicación en las ciencias forenses. Y aquí, ¿quién les habla? Docente de Ciencia por la Verdad, sí, por la verdad, y también delegado de la Universidad Hispana. Y aquí, ¿qué es partamos por algo simple, ¿qué es la ciencia forense? La ciencia forense se traduce en modo general a una serie de investigaciones de áreas que se relacionan entre sí con la idea de establecer o situar a algo o a alguien en un lugar del hecho para verificar si tuvo algún tipo de vinculación con el hecho que se está investigando. Y hay 9 áreas que se describen que tienen que ver con este tipo de relaciones. Y en estas diversas áreas de la ciencia forense, claramente tiene una finalidad, que intentar, que es intentar interactuar con las especies que nosotros vamos encontrando en el lugar con la finalidad de tener una evidencia que podamos presentar en un tribunal. Es decir, una evidencia que nosotros podamos vincular a un hecho y a ese hecho en particular. Claramente,
todos tenemos, los que nos dedicamos a esto, tenemos problemáticas en la obtención de algún indicio y mucho más en una evidencia que nos permita hacerla válida en un tribunal, en un juicio oral. Entonces, ante esa problemática donde tenemos muchos interferentes que nos afectan, el encontrar, el rastrear, el validar esa evidencia, aparece la nanotecnología. Y entendamos que la nanotecnología es la manipulación de la materia a nivel nanométrico, es decir, como les decía en un principio, 10 elevado a menos 9 metros. Y esto se centra principalmente en sustancias y o sistemas con una dimensión entre 1 y 100 nanómetros. Entendamos que este concepto de nanotecnología y que posteriormente hoy estamos aplicando a la nanoforense, fue creado el término nanotecnológico por el premio Nobel Richard Feynman en el 1959. Y él habla del que se define esta nanotecnología como la síntesis de materia a nivel atómico. O sea, claramente la diapositiva que les mostré de introducción claramente va a lo más profundo de lo que nosotros llegamos a establecer. Generalmente, nosotros en, no sé, en dactiloscopía, química, biología, se llega a nivel microscópico muchas veces, pero hay secciones, por ejemplo, que es microscopía forense, en donde no es solamente microscopios a nivel micro, sino que también microscopios de electrónicos de barrido, por ejemplo, que ya ahí prácticamente estamos viendo a un nivel, a una escala mucho mayor. Y aquí tenemos para que ustedes puedan dimensionar, no me acuerdo dónde encontré esta imagen, que puedan dimensionar los tamaños de los cuales nos estamos hablando. Por ejemplo, nanomateriales, los liposomas, estos son componentes, estructuras que se utilizan hoy por hoy para hacer estructuras nanoestructuras, es decir, estructuras muy pequeñas, o para transportar elementos o sustancias a través del torrente sanguíneo. Viéndolo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de ingeniería, estamos hablando de estructuras muy pequeñas que le permiten dar soporte a una estructura en particular. Acá miren, los virus, su tamaño 100 nanómetros y y la nanotecnología ya habla de 1 entre 100 nanómetros. Estamos hablando ya a nivel prácticamente celular y o atómico. ¿Y cómo uno lo puede detectar? ¿Cómo uno puede ver estas estructuras? Claramente, estos son modelos en computador. Y aquí tenemos las variables de cómo se ven este tipo de estructuras. En un microscopio común tenemos nuestra muestra, su lente y la luz. Posteriormente tenemos una imagen, un microscopio electrónico de transmisión, donde ya estamos ocupando electrones. Y después tenemos el microscopio electrónico de barrido, donde aparte de la forma, del uso de electrones, estamos hablando de el uso de detectores especializados para este tipo de muestras. Eso no quiere decir que estos de acá no tengan tampoco una imagen, un televisor, una pantalla, pero aquí habla mucho de el haz de electrones y el tipo de tecnología que se utiliza para este tipo de muestras, para poder visualizarlo. Estos son modelos en computadora de las estructuras que se van formando. Por eso es que uno no tiene una imagen física de estas estructuras porque son muy, muy pequeñas. Pero estas son las imágenes en computadora que se utilizan para diseñar
la estructura que se va a utilizar posteriormente. Casi como que les digo, les estoy diciendo casi como que me crean. Es un acto de fe, porque realmente no hay fotografías de esta estructura como tal, simplemente modelos a nivel de computación. Y aquí tenemos, aquí pirateé, no me acuerdo de dónde, las múltiples aplicaciones que utiliza cualquier estructura nano. Se ocupa en la parte eléctrica, en la medicina, para crear tubos de carbón, para el tema de las aguas, purificación, terapias, tiene múltiples aplicaciones. Y lo mejor de todo esto es que estas múltiples aplicaciones son bastante específicas, son, como se dice, teledirigidas a, porque el hecho de formar una estructura nanotecnológica nos permite construir algún material que va a variar en cuanto a propiedades ópticas, electrónicas, físico-químicas inclusive. Y estos se amoldan en cierta medida a la partícula o al elemento que uno quiera trabajar. Este material nanotecnológico, que vamos a ver algunos más adelante, tiene esas propiedades y cuando se, primero, se puede unir a una estructura en particular, teledirigido, como les decía, y variar en parte su estructura. O él mismo se puede adaptar a la estructura de la especie que nosotros estamos siguiendo. Tiene esas dos funciones. Y esas propiedades, ya sea ópticas, ya sea electrónicas o físico-químicas, son las que le dan esa importancia, esta relevancia muy grande a este tipo de análisis. Entonces, aquí yo les remarqué algunos puntos. Por ejemplo, este control de propiedades del material mediante la combinación de cambios en dimensiones físicas y la manipulación de estructura molecular para que se para que se realicen en forma eficaz y selectiva. Es lo que le estaba comentando en su momento. Él puede ya sea variar su estructura o adaptarse a la estructura de la especie o de la molécula que nosotros queremos trabajar. ¿Y cuál es la gracia de todo esto? Que cuando se amolda y tiene sus propiedades ópticas, electrónicas o físico-químicas, va a generar una mayor detección de pequeñas partículas que al ojo humano o por los métodos tradicionales de detección no se encuentran. Él puede detectar con se puede detectar con esta nanotecnología, dependiendo del material a cual estemos trabajando, se puede detectar cantidades ínfimas de especies que a simple vista nosotros no podemos ver. Y aquí podemos ver en este gráfico cómo a menor tamaño tenemos un mayor quantum, se puede decir, una mayor estructura, un una mayor exposición de esta luminosidad, se podría decir, que se puede detectar a través de equipos. Y aquí nosotros podemos ver que el salto desde un nivel a otro electrónico es más grande cuando la partícula es mucho más pequeña. Por eso que la nanotecnología permite ese aumento, ese aumento sustancial de señal, de señal que se pueda detectar. Acá nosotros en las pruebas forenses o nanotecnología, como denominé acá, ocupamos esos mismos criterios que se ocupan para la ingeniería, la medicina, se ocupan también para las ciencias forenses. ¿Y cuál es ese valor? Como les decía, nosotros tenemos pequeñas cantidades que al simple ojo humano no podemos detectar. Bueno, aplicando estos, ya sea, dejémoslos como reactivos, podemos encontrar
cantidades de elementos que nosotros no hubiésemos encontrado con los métodos tradicionales, ¿ya? Entonces, teniendo en eso aquello, lamentablemente, si nosotros ocupamos nanotecnología, tenemos que ocupar equipamiento mucho más caro, muy específico, que mejore la sensibilidad. En esto se destaca la microscopía de fuerza atómica, la sonda de barrido, bueno, lo más común es la cromatografía de alto rendimiento, aquí espectroscopía de fotones de electrones de rayos X, calorimetría diferencial de barrido, y esto a mí me dejó medianamente loco, la espectroscopía de masas de tiempo de vuelo. Wow. O sea, claramente hay tecnología que se puede utilizar, pero debe ser en un laboratorio. Usamos nanotecnología, pero tiene que ir a la par con los métodos de detección de sensibilidad y precisión que nosotros vamos a utilizar. Es decir, la nanotecnología va a ir más allá en esa detección como tal. Y hay dos aspectos que permiten ocupar o diseñadamente determinar el uso de la nanotecnología. Primero, los límites de detección son mucho más elevados, ¿ya? Es decir, acá tenemos una línea base, un ruido. Por lo general, cuando tenemos muy poca muestra, la línea base o ruido o interferencia que presenta el equipo interfiere con la generación de la señal de nuestro elemento. Y este elemento se pierde. Es lo que se llama un límite de detección. Pero con la nanotecnología hacemos que ese límite de detección ya pase este ruido y se pueda determinar. Es decir, que el equipo lo pueda analizar, lo pueda detectar. El límite de detección por lo general se da en las personas que tienen cáncer, por ejemplo, en la biología. Cuando las personas que tienen cáncer y y se tratan y logran la remisión del cáncer, perfecto, hay una remisión del cáncer y los equipos no detectan células tumorales. Maravilloso. ¿Por qué? Porque están acá, en esta parte. Se han reducido con la quimioterapia, con todos los tratamientos, se han reducido y han llegado a esto. No se pueden detectar. Pero si se han fijado, muchas veces las personas tienen que volver cada 3 meses o cada 6 meses haciéndose exámenes. Y es por esa razón, porque como sabemos, está el ruido, la interferencia acá, está la célula tumoral dando vueltas por aquí, pero no se puede detectar, porque el equipo no la detecta. Su límite de sensibilidad no la puede detectar. Entonces, la persona vuelve cada 3 o 6 meses porque de pronto, ¡pum!, surge esa célula. Con la nanotecnología, cuando ya sea ampliada a todo el mundo, vamos a llevar al límite de detección mucho mucho más elevado. Es decir, ya en este ruido, esta, esta señal se va a poder detectar. Entonces los tratamientos van a poder ser más rápidos, van a ser mucho más rápidos para el tratamiento para esa persona. Y claramente eso le va a significar una mejor calidad de vida en cuanto a que le detectaron la célula tumoral que estaba dando vuelta aquí, que era mínima, va a poder tratarse para disminuir mucho más. ¿Qué va a implicar eso? Que la persona va a tener, en teoría, más años de vida. ¿Se han fijado en eso? Mucha gente, claro, tiene cáncer, se reduce la cantidad, no se detecta, pero la célula está dando vuelta. Y por eso que tiene que volver al tiempo. Con la nanotecnología vamos a llegar al límite en donde el ruido ya no va a ser un interferente tan grande, por cuanto, como les decía, es teledirigida la nanotecnología, es teledirigida a células tumorales.
va a estar dirigida a células tumorales y eso va a facilitar los tratamientos. Y como les mencionaba anteriormente, la evidencia que nosotros no podíamos ver, ahora la vamos a poder detectar. Y netamente, ¿en base a qué? Nosotros ya sabemos que hay, nos vamos a ir un poco a la parte de huellas. Nosotros ya sabemos que hay reveladores reactivos, ¿cierto? Reactivos que te dan un color y que reaccionan a un determinado compuesto y reveladores los cuales en cierta medida se unen electro- electrostáticamente a la superficie de los componentes del suero. Es decir, hay una adhesión. Con los elementos nano vamos a tener una energía de adhesión menor y se da con los reveladores en polvo. Es decir, la adhesión va a ser más fácil, mucho más fácil. Y aquí tenemos diversas nanotecnologías que hoy se utilizan y la ciencia forense está ocupando esa nanotecnología para distintas determinaciones. Aquí nosotros vamos a ver algunas. Por ejemplo, tenemos análisis toxicológico forense, en donde vamos a determinar, por ejemplo, fármacos, drogas y, como les comentaba anteriormente, detecciones de fármacos a menor escala. Generalmente, los compuestos como oro, plata, óxidos de titanio mejoran el límite de detección. Y aquí un ejemplo. Por ejemplo, en la cocaína, con la nanotecnología, pues hay elementos que se van a unir a compuestos específicos de ella y dependiendo de su unión y bueno, de su reconocimiento en pos de lo que les dije en un principio de esta estructura que se forma, esta imagen tridimensional en 3 dimensiones de la proteína que les mostré en la primera diapositiva, va a mostrarnos si hay cocaína o no cocaína, y en este paper fue realizado en una huella latente. La persona dejó su huella latente y se determinó su presencia o ausencia de cocaína. Y aquí tenemos estructuras que con estos componentes, ya sea de oro, ya sea de titanio, se unen específicamente a la molécula de cocaína, más bien a una parte de la estructura de la molécula de cocaína. A una parte, siempre uno habla de una parte, no es que se una a la estructura completa. Al igual que un receptor biológico, al igual que este carrier de proteína que yo le mostraba y que tiene su sitio activo y que lleva una molécula, el receptor reconoce una parte de esta proteína que viene. Y cuando la reconoce, ¡pum!, se unen, se anclan. Perfecto, porque la reconoció. Y ahí pudo interaccionar, ahí pudo haber una interacción. No pudo, hubo una interacción. En cambio, si no tiene esa estructura, no lo va a encontrar, no lo va a reconocer. Es como el sistema inmune, es como el sistema inmune. Eh, y no hablo no hablo de los, no hablo de las natural killer, no hablo de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, que son parte del sistema inmune, se puede decir que las inmunoglobulinas son como los aviones que tiran bombas. En cambio, la infantería es los linfocitos, para que se hagan una idea. Entonces, en este caso, las bombas llegan, pero a diferencia de las bombas que tiraría un avión y que no discriminan a nadie, llegan y caen y explotan y el que estaba cerca explotó con ellas. En cambio, acá las inmunoglobulinas tienen receptores y ellos reconocen a esa estructura. Si esa estructura, si esa estructura la, presenta ese sitio activo que se llama.
y presenta esta estructura y el otro tiene su encaje, su llave, se podría decir, se unen y lo reconoce y lo ataca. Usted tiene una llave, la mete en la chapa, si la llave no abre, no le pertenece, hasta que usted encuentre la llave que abre la chapa. Lo mismo pasa aquí, muy simple, de la misma manera. Y en este caso, para esta estructura, para este ejemplo, en sí, se ocuparon, de acuerdo a los autores, se ocuparon elementos específicos para un elemento de la molécula de cocaína. Y lo reconoció, lo encontró y lo atacó. Más bien, más no atacar, sino que lo reconoce y lo hace visible. Lo va a hacer visible a determinada longitud de onda, determinada, es decir, a luz ultravioleta, dependiendo de la onda, la longitud de onda que se vaya a ocupar. Y por ende lo va a resaltar. Es muy similar, por eso les muestro esta imagen, es muy similar a lo que se hace con huellas dactilares. Usted agrega un reactivo fluorescente y este va a fluorecer con toda la estructura que tenga eh, ese compuesto del sudor y le va a dar una coloración fluorescente. En análisis de ADN, también en el análisis de ADN la nanotecnología llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que acá no hemos mostrado, y no tengo imágenes claramente, de imágenes nano muy pequeñas. Pero pero hay algo que ustedes se habrán dado cuenta. Cuando ustedes van a por ejemplo, a un vehículo y le dice, saque células epiteliales de un manubrio, usted toma su cotoncito y empieza a pasarlo con el manubrio, genial. Y lo pasa con el manubrio, genial. Pero usted no ve nada. Usted ve que está el manubrio, usted ve que la estructura es como plástica, si tiene una recubierta, pero no ve nada de lo que usted está levantando. No observa nada. Entonces la pregunta viene, si no está observando nada, ¿qué está levantando? Bueno, células epiteliales, pero no las veo. Alguien me va a decir, pero esto se podría considerar casi como una traza en evidencia. Absolutamente. Pero de acuerdo al NIS, es decir, al Instituto de Estandarización de los Estados Unidos, la traza es un poco más grande que lo nanotecnológico, que, que lo nano. Pero sí se relaciona, se podría considerar. Pero en este sentido, la traza es un poco más grande, se podría decir. No hay una definición de traza en cuanto a tamaño, pero sí es mucho más grande a lo que uno analiza como a nivel nano. Entonces, con el ADN, nosotros no tenemos nada, no vemos nada. Estamos haciendo casi un acto de fe, pero estamos aplicando nuestro corazoncito, lo llevamos y vemos si hay si hay buena extracción de ADN, amplificación, si amplifica o no. Bueno, cuando tenemos poca cantidad de muestras en ADN, también la nanotecnología tiene formas de seleccionar ese ADN y separarlo o encontrarlo, separarlo de la interferencia en donde está. Se habla mucho de columnas cromatográficas en donde estos elementos nanotecnológicos se unen a una estructura principalmente del ADN, la cadena, eluye los interferentes y la estructura en sí, las moléculas de ADN quedan en esta columna cromatográfica. Posteriormente después se eluye y se tiene una muestra mucho más limpia de lo que habría sido trabajar con un proceso netamente de extracción. O sea, hay una mejora en cuanto a la calidad de la muestra. Y esto está dado nuevamente por este tipo de estructuras que reconocen, en este caso, la cadena de ADN. En las huellas latentes tenemos algo similar. También trabajamos con óxido de titanio, por ejemplo, hierro, oro, y que también reconocen estructuras de los componentes del sudor
y se adhieren a él. Hay una adhesión. No hay una reacción química, pero sí hay una reacción física, una, una reacción física. ¿En cuanto a qué? A un proceso de adhesión, es decir, electrostático, no electroquímico, electrostático, es decir, por cargas. Y aquí tenemos cómo va un proceso, cómo van añadiéndose los elementos que van a reaccionar con determinados compuestos de la huella latente. Y esto es lo que tenemos acá. Paso uno, tenemos la huellita, le agregamos nuestro elemento nanotecnológico. En este caso, por ejemplo, puede ser oro, óxido de titanio, absorción y hay una excitación. Es decir, sí o sí tenemos que tener una luz, una luz que permita la excitación de los electrones del compuesto para que nosotros podamos visualizarlo, para que nosotros podamos visualizar. Y aquí tienen un ejemplo de la misma huella. Claramente la persona la dejó varias veces y se aplicaron diversos elementos para hacerla visible. Alguien me va a decir, pero esto es simple porque se puede aplicar un revelador fluorescente y obtenemos lo mismo. Claro, pero acá es a nivel como control positivo, pero esto es utilizando elementos nanotecnológicos. Ahí. Y que cumplirían, pasarían muy simple como ocuparon un revelador fluorescente, pero en este caso son a nivel nanotecnológico. Y esto claramente son los controles positivos que ocupa la gente para hacer sus análisis. Antes de hacer un análisis en in situ, se tiene que probar y validar la muestra, validar la técnica, en otras palabras. Y acá, con más detalle, cómo se utilizan estos elementos y que mejoran claramente la visualización de las estructuras que nosotros estamos analizando. Fíjense acá, para los que son papiloscopistas, esto es una hermosura. ¿Y por qué me va a decir por qué una hermosura? Champot describió las papilas dérmicas como cadenas montañosas. Y una cadena montañosa es irregular desde el piso, desde su base hasta la cima, en cuanto a altura, en cuanto a forma. Y miren cómo se ve esto. Hermoso, tal cual, hermoso. También tenemos para residuos de bombas y también de disparos. Por ejemplo, en el de bombas está la odolorología. En otras palabras, el análisis que hacen los perros para determinar bombas, para determinar cuerpos. En eso se basa. Sin embargo, con la nanotecnología se utilizan elementos que ayudan, maximizan el olor, los componentes pequeños del olor que el perro no puede detectar o que al perro le costaría detectar. Entonces, teniendo esa técnica en la nariz electrónica, el perro va a vaciar mucho más fácil ahora la presencia de la bomba, porque está maximizando ese límite de detección. Y el perro lo puede detectar mucho mejor ahora. Ahora con los residuos de disparos, claramente, al igual que con el tema dactilar, también tenemos elementos que nos van a permitir determinar la presencia o ausencia de determinado compuesto que tenga que ver netamente con el residuo de disparo. Por ejemplo, en el caso de las bombas, y aquí un ejemplo muy bonito, acá pasa exactamente lo mismo. Se ocupan elementos nanotecnológicos que se unen a compuestos, en este caso a la molécula del dinitrotolueno. Y ya sea en la mano de la persona, ya sea
lo detecta, no lo detecta o lo detecta. Y aquí las distintas concentraciones del dinitrotolueno que se aplicaron, que los autores del paper aplicaron para determinar la presencia de este compuesto típico de bombas. Y miren cómo va variando la coloración a través de, a mayor concentración en estos micromoles, mayor coloración, mayor coloración. Yo veo rojo, alguien me va a decir es lila, ya, o rosado, ya, dejémoslo en rosado. Recuerden que yo veo cuatro colores, ya, dejémoslo en rosado. Y ustedes se dan cuenta que a mayor concentración, la coloración aumentó, aumenta mucho. Como lo dije en un principio, teledirigido, es más específico, es más sensible, pero también es mucho más caro, es mucho más caro. Nanorastreadores. Aquí viene un tema un poco controversial, por cuanto nanorastreadores están hablando de utilizar una especie de códigos de barra o elementos para especies que se pueden haber robado o extraviado. Y de esta manera se evita la falsificación o duplicación de especies de marcas conocidas. Estamos de acuerdo que la falsificación es muy grande. Entonces, con estos elementos se tiende a evitar, se, o sea, se tiende a identificar en específico ese elemento y ya no puede ser, o sea, puede ser clonado, puede ser falsificado, pero no va a ser autentificado. A eso es lo que va. Y aquí lo controversial, por ejemplo, también lo intentan aplicarlos a los presos. ¿En qué sentido? Que le inyectan nanorastreadores a los presos, con lo cual el oficial de guardia puede monitorear sus movimientos. Ahora bien, ahora bien, ¿y qué pasa si la persona sale libre? Entonces ahí viene la parte legal. ¿Y qué pasa? ¿Se desactivan o no? En eso están trabajando. En eso ya en Norteamérica, en Europa, se está trabajando. Claro, el nanorastreador para una persona que está privada de libertad, claro, es muy bueno por cuanto le sigue el movimiento y de esa manera, a través de computadoras, pueden seguir el movimiento de cada interno. Usted me va a decir, pero son tantos internos, absolutamente, pero van a poder ver, por ejemplo, si un interno intenta escapar, por ejemplo, está en una zona que no le corresponde, que no debería estar. Entonces eso va a ser llamativo para la persona, para el gendarme, decir, ¿por qué ese interno está en una X sala en donde no debería estar? Y no hay ninguna especie de autorización para que ese interno vaya a ese centro. Si logran esto, va a ser muy aplicable por cuanto van a poder hacer el registro en la cárcel y por ende después ese nano rastreador va a poder, debería ser desactivado fuera cuando la persona salga de prisión. Entonces, en resumen, aquí, ¿cómo la nanotecnología ayuda al análisis de evidencia? Es más sensible, tiene técnicas de detección mejoradas, las imágenes van a ser mucho mejores, los análisis van a ser mucho más rápidos y también vamos a tener evidencia que hoy no estamos analizando, pero que sí, con este tipo de tecnología se va a poder analizar. Vuelvo a insistir, nosotros vemos la parte todavía macro, pero la parte más, o sea, macro y micro, pero la parte más micro de esto no lo estamos desperdiciando. ¿Y por qué? Por desconocimiento. Y lo estamos también desperdiciando por capacidad de detección. Como les mostré anteriormente, la imagen se va a mejorar muchísimo más con elementos nanotecnológicos. El revelado de huellas,
La calidad de la muestra, por ejemplo, en ADN va a ser mucho mejor, va a ser mucho más pura, va a ser como una especie de proceso de purificación, porque va a ser específico para esa molécula. En el tema de detección de bombas, se va a detectar con menor cantidad la presencia o ausencia de algún elemento propio de una bomba. Y un perro especializado lo va a poder detectar con esta nariz electrónica. O sea, en la parte de medicina, por ejemplo, como les decía, va a ser teledirigido, estas moléculas van a ser teledirigidas en específico a las moléculas de cáncer, a las moléculas, a las células que tienen cáncer, que, que son anormales y que presentan algún tipo de receptor en su superficie que nos, que, que todavía ¿cómo se llama esto? La, esta cosa de la quimioterapia no puede eliminar. Tomen en cuenta que la quimioterapia arrasa con todo. La quimioterapia es como una bomba nuclear prácticamente, arrasa con todo. Entonces, con nanotecnología, lo que intentan los científicos es encontrar la célula tumoral, discriminarla de la célula normal. Bueno, entendamos que la célula tumoral es una célula normal, pero que se está creciendo indefinidamente. Se volvió loca su sistema biológico de apoptosis, es decir, de autodestrucción, se inhibió y se empezó a generar, a proliferar de una forma descabellada. Entonces, con todas estas nanotecnologías, va a mejorar la calidad de la imagen, calidad de la muestra, los límites de detección van a ser mucho más bajos. Y eso va a traer mucha mejora, ya sea en calidad de vida, en calidad de muestra que vamos a trabajar, que se van a analizar. Lamentablemente, es caro y necesita también capacitación. Y como siempre, capacitación constante. Capacitación constante. Algo de bibliografía.